Bueno, vamos a ahora sí entrar en el tema, ya después de hacer varios anuncios. Entonces, lo primero con lo que empezamos es con la definición de derecho, que es muy sencilla, que la vieron en el año que el semestre pasado. ¿Qué es derecho? Rápidamente, ¿qué es derecho? Bueno, listo. Tú dices que el derecho es un conjunto de normas. En realidad, en esa acepción de derecho, es un sistema de normas. Un sistema armónico de normas que tienen una jerarquía y un control jurisdiccional, ¿cierto? ¿Qué significa que sea un sistema armónico y que tienen una jerarquía? Que hay unas que están por encima de otras en importancia. ¿Se acuerdan de la pirámide de Hans Kelsen, cierto? Que la norma de normas es la Constitución, después sigue la ley y después siguen los actos administrativos, ¿sí? Entonces, por eso están ordenadas, es un conjunto armónico, mejor dicho, no es un conjunto, es un sistema, es armónico porque tiene una jerarquía y unas normas derivan su validez de otras, ¿cierto? Que son superiores. Todas las leyes deben estar acorde a la Constitución, ¿cierto? Y todos los actos administrativos deben estar acordes con la ley y a su vez con la Constitución. De manera que si alguno de los elementos de esas normas jurídicas no estuviera acorde con la norma superior, en el caso de que fuera una ley que fuera inconstitucional o una norma con fuerza material de ley que fuera inconstitucional, la consecuencia es que existe un órgano que le realiza control jurisdiccional y que la retiraría del ordenamiento jurídico por ser contraria a la Constitución. ¿Quién es ese organismo? La Corte Constitucional, que hace los juicios de constitucionalidad de las normas con fuerza material de ley frente a la Constitución, ¿cierto? Y si no es una ley, si no es un acto administrativo, el Consejo de Estado va a ser el órgano competente para verificar su validez frente al ordenamiento jurídico legal y constitucional. Entonces, en ese caso, la sentencia no será de inexequibilidad o constitucionalidad, sino sería de nulidad, ¿sí? Listo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de derecho como la norma jurídica o el sistema de normas jurídicas, nos estamos refiriendo a la palabra derecho en una acepción particular. ¿Cuál es esa? Como derecho objetivo. Se llama derecho objetivo porque es como el objeto de estudio del derecho, que son las normas, ¿cierto? Mientras que hay otra acepción de derecho que podemos usar, que es derecho subjetivo. ¿Cuándo estamos hablando de derecho subjetivo? De la facultad o de la prerrogativa que alguien tiene, ¿cierto? Como decir, yo tengo derecho a que ustedes lleguen a clase temprano, ¿cierto? Eso es un derecho en sentido subjetivo, una atribución, una facultad, una potestad. Ustedes dirían, yo tengo derecho a que todos los profesores vengan a clase, no es un favor, porque para eso estoy pagando, que lleguen temprano y den la clase completa, ¿sí? Eso es un derecho subjetivo. Entonces el derecho subjetivo como atribución o como facultad o como potestad habla de esos poderes que tenemos nosotros y que le podemos exigir a otros, ¿cierto? Y esos derechos los clasificamos según la materia de que traten los derechos. Pueden ser muy distintos, puede ser yo tengo derecho al voto, ¿cierto? Que sería un derecho constitucional, ¿cierto? Un derecho fundamental. Yo tengo derecho al buen nombre. Todos esos son derechos de primera generación, ¿cierto? O derechos fundamentales. Pero también tengo derecho a que me paguen los dividendos después del ejercicio contable en la sociedad, porque yo soy socio, soy accionista. Ese sería un derecho económico, ¿cierto? En virtud de un derecho de propiedad que existe sobre esas acciones, ¿cierto? Son muy variados. O yo puedo decir, tengo un derecho de que me paguen la deuda, ¿cierto? Puedo decir, tengo un derecho de explotar la obra que yo creé, ¿cierto? Porque es una patente mía, ¿sí? Y a que me paguen regalías todo aquel que la explote, y lo tendrá que hacer con mi autorización. Hay muchas clases de derechos. Vamos a agrupar los derechos subjetivos, bueno, pero siempre partiendo del análisis de los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos recaen sobre cosas, ¿cierto? ¿Sobre qué cosas pueden recaer los derechos subjetivos? Pero no vayamos muy bien, los bienes tangibles o las cosas tangibles y las cosas que no son tangibles.
¿Qué son las cosas tangibles? ¿Las que qué? Todas aquellas cosas que puedan percibirse por los sentidos son cosas tangibles, ¿cierto? Esas cosas tangibles que se perciben por los sentidos bien pueden ser cosas corporales, ¿cierto? O pueden ser cosas fenomenológicas, ¿sí? Por ejemplo, que alguien me pague la deuda es una cosa corporal, no, es un fenómeno que es la conducta de la persona que se verifica si se realizó en debida forma o no, ¿cierto? No podemos decir que esa conducta sea una cosa, es un fenómeno, pero se puede apreciar por los sentidos ese fenómeno. Tanto es así que ustedes pueden decir si pago o no pago, ¿cierto? Si pago completo o no pago completo. Si un artífice se obliga a realizar una obra, una escultura, por ejemplo, ese servicio que él se comprometió a prestar no es una cosa. Lo que es la cosa es lo que él creó, ¿sí? Pero esa obligación es un deber de conducta que él tiene conmigo, que es crear una obra, ¿sí? Una obra, por ejemplo, una escultura, ¿cierto? Y esa obligación que él tiene de crear una obra no es una cosa, es una conducta. Y esa conducta está en el mundo de los fenómenos, ¿sí? No en el mundo de las cosas corporales, ¿listo? ¿Es claro? Los derechos subjetivos, cuando son tangibles, estamos hablando de que todos los derechos de los que vamos a hablar tienen un contenido patrimonial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay derechos que no tienen contenido patrimonial, sino que por razones de tiempo y que no trata de esta materia no se los voy a decir, pero habrían unos que no tienen contenido patrimonial. Estos, tanto los tangibles como los no tangibles, estamos en el mundo de los derechos que tienen contenido patrimonial, ¿listo? Si nosotros quisiéramos hacer una clasificación aún más vasta, diríamos que hay otros como los derechos de la personalidad que vimos en el semestre pasado, ¿cierto? Como el nombre, la nacionalidad, la capacidad, ¿cierto? Los derechos humanos que también son de la personalidad, son derechos personalísimos, esos no son susceptibles de apreciación económica, no se pueden enajenar, ¿cierto? Por eso mismo. Hay derechos familiares, ¿cierto? Que están por fuera de estos, por ejemplo, los derechos que tiene una persona como padre o los que tiene derivados de ser hijo. ¿Qué derechos tiene una persona al ser hijo de alguien? No, hablemos de los derechos que tiene solamente por el hecho de ser hijo, a la crianza, ¿cierto? Al cuidado, ¿cierto? A la educación. Esos derechos son familiares, ¿por qué? Porque derivan de alguna de estas situaciones, o bien del matrimonio o la unión temporal la unión marital de hecho, o derivan de las relaciones de parentesco, ¿cierto? La gran mayoría de esos derechos no tienen contenido económico. Tú dijiste uno que sí lo tiene, ¿cierto? El derecho de tener una cuota hereditaria, sí podría ser un derecho, porque incluso esa cuota hereditaria yo podría enajenarla, ¿cierto? Y cederla después de que se ha muerto mi causante. Pero vamos a hablar de esos derechos que los vamos a dejar por fuera, ¿cierto? No vamos a hablar de ellos, de los que son derechos personalísimos y de los derechos familiares, que la mayoría de los derechos familiares no tienen contenido patrimonial. Por ejemplo, los derechos que tienen los cónyuges. Hay una parte que son unos derechos personales muy importantes, como la fidelidad, ¿cierto? El auxilio y el socorro mutuo. Son derechos que no son de contenido patrimonial. Hay un derecho familiar que sí tiene un contenido patrimonial, que es el derecho de alimentos, tiene un claro contenido patrimonial. Pero la mayoría de derechos familiares no tienen contenido patrimonial y todos los derechos de la personalidad o personalísimos no tienen contenido patrimonial. Vamos a hablar de los que sí tienen, ¿sí? Los que sí tienen recaen sobre cosas que pueden ser cosas corporales o pueden ser fenómenos, ¿cierto? Como la conducta humana. Las cosas tangibles. Entonces, las cosas tangibles, sobre las cosas tangibles, que es todo aquello que se pueda percibir por algún sentido, nosotros podemos constituir derechos a título singular o a título universal. ¿Cuándo constituyo yo un derecho a título singular y cuándo lo constituyo a título universal? El singular sería como, por ejemplo, no sé, esta mesa, y a universal sería como un monumento. No.
Los derechos a título singular es cuando recaen sobre una cosa o sobre un conjunto de cosas determinadas, ¿sí? Cuando yo soy propietario de la casa con número de matrícula inmobiliaria tal, y ubicada en la carrera séptima número 228 de Bogotá, estoy ejerciendo un derecho de propiedad sobre esa casa y ese derecho de propiedad recae sobre una cosa determinada. ¿Listo? Entonces, cuando el derecho recae sobre una cosa determinada o sobre una agrupación de cosas, pero cada una de ellas está determinada, es un derecho a título singular sobre esa cosa o sobre ese grupo de cosas. Mientras que cuando yo ejerzo un derecho sobre una universalidad jurídica, es un derecho a título universal. Ustedes se acuerdan por la clase del semestre pasado, ¿qué es una universalidad jurídica? Una universalidad jurídica es un conjunto de cosas que el derecho considera como una unidad. Por ejemplo, el patrimonio. El patrimonio de una persona, no obstante estar conformada por un conjunto de elementos y de cosas dentro de las cuales hay cosas, hay derechos, ¿cierto? Y hay obligaciones, el patrimonio se considera como una unidad, ¿cierto? Tiene una identidad como una sola cosa, a pesar de que involucra muchas, ¿cierto? Entonces, las universalidades jurídicas consisten en cosas que, si bien podrían tener cada una identidad propia, el derecho las considera una unidad, ¿sí? Esas universalidades jurídicas, no sé si tienen preguntas, bienvenidas las preguntas, no se queden con la duda. Las universalidades jurídicas pueden ser de hecho o de derecho. La universalidad de derecho es la que la norma me dice que es una universalidad. Por ejemplo, el patrimonio es una universalidad jurídica de derecho, porque la ley la trata como una universalidad. Mientras que hay universalidades jurídicas que son de hecho, no de derecho, cuando son las partes arbitrariamente las que en un negocio jurídico fijan que ese conjunto de cosas se va a tratar como una sola para efectos de esa relación, ¿sí? No porque el derecho lo considere así. Por ejemplo, una enciclopedia trae 11 tomos, ¿sí? Cada uno de esos tomos es un libro que se puede determinar, ¿cierto? Como una unidad, y podría constituirse derechos sobre cada uno de esos libros si yo le vendo a cada persona, a cada uno de ustedes, uno de esos libros, pues se lo doy, ¿cierto? Pero generalmente las editoriales, aunque las enciclopedias ya están en vía de extinción, siempre consideraron que ese conjunto de 11 libros era una unidad, era una enciclopedia, ¿sí? Supongan ustedes una colección numismática, ¿les suena esa palabra? De billetes y de monedas. Cada billete y cada moneda se podrían enajenar por separado, ¿cierto? Porque no es una universalidad jurídica de derecho. En ninguna parte dice que quien tenga un conjunto de monedas y billetes que ya no presten, que no estén en circulación, significa que eso ninguna ley lo dice. La persona podría enajenar o vender cada uno por separado, ¿cierto? Pero las partes pueden hacer un contrato en el cual vendan no cada uno de los billetes, sino la colección completa, ¿sí? Fíjense que esa es una universalidad jurídica, pero es de hecho, porque son las partes las que le confirieron esa calidad de ser una unidad. Para los fines que nos interesan, vamos a hablar de las universalidades jurídicas de derecho. ¿Cuáles son las universalidades? Entonces, estamos hablando, acuérdense, de los derechos subjetivos que puede tener una persona sobre cosas tangibles, ¿sí? Esos derechos subjetivos que yo puedo tener que recaigan sobre cosas tangibles, los puedo ejercer a título singular o a título universal. Lo ejerzo a título universal cuando lo ejerzo sobre una universalidad jurídica, ¿sí? Y esa universalidad jurídica es de derecho en este caso, ¿sí? ¿Cuáles son las universalidades de derecho, jurídicas de derecho? El patrimonio. Entonces, ¿cuándo tengo derecho sobre un patrimonio? Tú lo dijiste. ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo derecho a un patrimonio? De algo. Cuando soy, exacto, las sucesiones, cuando soy heredero, ¿cierto? Entonces, el derecho de herencia. ¿El derecho de herencia sobre qué recae? Sobre el patrimonio de una persona que muere, que se llama causante. ¿Y quién lo tiene? El causaviente, ¿sí? Que son los herederos. Cuando una persona natural, por el hecho de ser persona, tiene personalidad jurídica, ¿se acuerdan que lo vieron el semestre pasado? ¿Qué pasa si estira la pata? Se disuelve la personalidad jurídica.
y esa persona tenía unos atributos dentro de los cuales estaba el patrimonio, ¿cierto? Que es este, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se disuelve la personalidad jurídica? Que el patrimonio pasa a ser una herencia adyacente o una masa sucesoral, ¿sí? Que tiene que buscar a quien finalmente adjudicarse, ¿cierto? Sí, el Código Civil en el libro de sucesiones dice que la calidad de heredero se adquiere por ser llamado por la ley a suceder a una persona y cuando se produce la muerte real o presunta de esta, aunque el heredero no lo sepa. Quiere decir, mi padre o mi madre en algún momento podrían llegar a morir y yo ni siquiera me entero, ¿sí? La noticia me la dan al otro día. En el momento en que fallece el causante, real o presuntamente, yo tengo la calidad de heredero, en ese momento se disuelve la persona jurídica y el patrimonio se convierte en una masa sucesoral. ¿Y será que yo tengo algún derecho? Claro. Sí. ¿A qué derecho tengo yo? ¿Tengo derecho de qué? ¿Tengo derecho a los bienes? Adquirirlos. Muy bien, no tengo derecho a los bienes todavía. Tengo derecho a participar de la sucesión, que es diferente. Tengo derecho sobre una universalidad, no tengo derecho sobre ninguna de las cosas determinadas. Por eso no es un derecho a título singular, sino un título universal. Tengo derecho sobre la universalidad. ¿Y ese derecho en qué consiste? A participar de la sucesión según me corresponda de acuerdo con la ley o el testamento. ¿Sí? Entonces, Cuando es una sucesión testada. entonces la sucesión puede ser testada o intestada. Cuando la sucesión es testada se aplica el testamento, salvo que vaya contra las normas de orden público. Si la sucesión es intestada se aplica en su totalidad la ley. ¿Sí? Quiere decir que él pudo haber dispuesto los bienes que se encuentran en su patrimonio mediante un acto testamentario, siempre y cuando no viole los mínimos que tiene la ley al respecto del testamento. Por ejemplo, si él tenía legitimarios que son descendientes, que son hijos, él solamente puede disponer como parte de libre disposición, quiere decir, para quien quiera diferente a sus legitimarios, un 25%. En el caso mío yo no tengo legitimarios, yo tengo ascendientes. Los legitimarios son una clase de descendientes que son los hijos, ¿sí? Yo no tengo legitimarios porque los que heredarían si yo fallezco serían los que están en el segundo orden, que no, en el primer orden están los descendientes, en el segundo están los ascendientes, entonces pasaríamos al segundo orden. Como yo no tengo legitimarios, porque legitimarios son una especie de descendientes que son los hijos, los nietos ya no son legitimarios, yo tendría como libre disposición el 50%, tengo una parte mayor, quiere decir, de acuerdo con las reglas, las leyes de orden público sobre el testamento, yo podría disponer de mis bienes, y si lo hago acorde a la ley, se procederá de acuerdo con el testamento, ¿cierto? O si no, se procederá, si hubo testamento y violó los topes. La batería está ¿Está mal? Aquí tengo el cargador, pero no tenemos extensión. No alcanza a llegar hasta ahí. y si la ponemos Bueno, yo no sé, ustedes contarle que no vayan a dañar el elemento técnico. Bien, pues mira, conéctalo y míralo hasta donde llega y después calculas dónde sería más pero es que ellos conveniente. estaban conectando unas tomas. ¿Por qué no hay más por ahí? Así sea atrás, puede ser atrás. No, pero vamos a colocar más personas. Pero también. Tocaría colocarla más hacia adelante. Bueno, yo sigo la clase como si nada y tú miras qué puedes hacer para salvarlo. Bueno, entonces, el caso es que bien sea testada o intestada, el derecho de herencia es un derecho a título universal, porque se ejerce sobre una universalidad jurídica. No, todavía no hay. Primero busca dónde puedes conectar el cargador, conéctalo, míralo a qué tan lejos llega y después miras cómo correr, ¿vale? Y que ya llegue. Pero entonces, no sé si pudiera en otra pared mejor. Pero si no hay más. ¿No hay más? Esta es la única. Bueno, listo, dale. Entonces, ¿qué otro derecho ejerzo yo a título universal? ¿Por qué no pones la cámara de No, pues no, la cámara Se coloca más en diagonal. No, yo creo que ahí está. ¿Dónde? Y Ahí. aquí arriba. así Sí, fue listo, ahí está bien. Bueno, entonces, ¿cómo? Por el parentesco. Te pongo esto. Que no, porque ya estamos en la herencia, es el único derecho.
que yo puedo patrimonial que puedo tener con en virtud del pago de eso. A título universal, porque los alimentos no son a título universal, son a título singular, es un crédito a mi favor determinado, ¿sí? Sigue enfocando. Bueno, entonces, ¿qué otro derecho puedo constituir yo sobre una universalidad jurídica? Ten mucho cuidado. ¿Qué otro derecho puedo constituir yo sobre una universalidad jurídica? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la fábrica, que es una persona jurídica de derecho comercial, tiene malos resultados económicos? Los socios o los asociados van a disolverla porque eso da pérdidas. Entonces, ¿quién le interesa seguir en un negocio que da pérdidas? Mucho cuidado. Sí, un poco. Bueno, si quieres, no importa tanto dónde quede, con tal de que primero quede seguro. ¿Bueno? Entonces, No me tiene intimidad. Bueno, está bueno, bailando pero con no se distraiga, que no la trae para que se distraiga. Bueno, entonces, yo tengo derecho de participación en el patrimonio de la persona jurídica, cuando la persona jurídica se disuelve. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona jurídica va a tener que pagar sus pasivos y después lo que sobre se tendrá que repartir entre los socios a prorrata de sus cuotas de participación. El remanente, que queda después de pagar las deudas, y si no quedó nada, pues entonces 0 pesos dividido entre 5 personas sigue dando 0. No lo ¿sí? puedo sacar. Depende de las cuotas. Si yo soy socio del 25%, tengo derecho a un 25%. No puedo estar aquí. Ah, sí, verdad. Entonces sería aquí. No, pero no. Quedó atravesado para ustedes, pero bueno, Es que está así. Pero es que me da miedo. Me da miedo que sucumbamos en el intento. No, porque bueno, ya que hay fija, pues eso no lo mueve nada. Recíbeme aquí, por favor. Mira, pero nadie vaya a pasar por aquí porque vuelve conmigo. Bueno, listo. Entonces tenemos la participación en el patrimonio de una persona jurídica que entra en disolución. Pasa lo mismo que una persona natural, ¿cierto? Que entonces ya no se va a dar una sucesión, sino se va a dar una adjudicación de los bienes a los socios. ¿Sí? Gracias. ¿Qué otro caso hay de una universalidad jurídica sobre la cual se puede ejercer un derecho subjetivo de contenido patrimonial? Sobre los gananciales. Los gananciales es la parte que se distribuye de las sociedades conyugales o sociedades de hecho entre compañeros permanentes. Cuando se cansan y se abren, entonces, como se dice técnicamente, se disuelve la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial entre compañeros. ¿Qué? Entonces, cuando las personas, en el caso de los cónyuges se divorcian, o en el caso de los compañeros permanentes, disuelven la sociedad, ¿cierto?, de compañeros, entonces se produce la disolución o de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial. Y esa sociedad que se disuelve entra en estado de liquidación, ¿sí? Entonces, se va a adjudicar, eso sí es, fíjense que eso sí es una ficción, porque la sociedad conyugal, al igual que la sociedad patrimonial, en realidad solamente existe cuando se va a liquidar, cuando se disuelve, ¿sí? Porque ustedes, las personas que están casadas, fíjense que está a nombre de cada uno de los que adquirió, pero hay una ficción detrás de eso, que es una sociedad conyugal en caso de que haya una disolución del vínculo, ¿sí? En ese caso, se tratará como si se hubiera formado una sociedad. Entonces, los gananciales son las partes que se distribuyen a cada uno de los cónyuges o a cada uno de los compañeros con posterioridad a la disolución o bien del matrimonio o de la sociedad entre compañeros. Entonces, estas tres son universalidades jurídicas sobre las cuales se puede ejercer un derecho subjetivo. Pero miremos en los derechos a título singular, los derechos a título singular, que son los que se ejercen sobre entes concretos, no sobre universalidades. ¿Sobre qué puede recaer? Un inmueble. Sobre un inmueble. ¿Un inmueble qué es? Una casa. ¿Y una casa qué es? En general. Bien. Una propiedad. ¿Y una propiedad y un bien qué es en general? No, no es un patrimonio. Un patrimonio es una cosa, ¿cierto?
Entonces, cuando el derecho subjetivo se ejerce sobre una cosa que puede ser una casa, un apartamento, un vehículo, una finca, un edificio, un libro, ¿cierto? Se llama derecho real. Son derechos reales. ¿Y sobre qué más puede recaer, sobre qué entes concretos puede recaer un derecho que se ejerce, un derecho subjetivo? Una deuda. Sobre exactamente, sobre un crédito, quiere decir sobre la conducta de alguien. Yo puedo tener un derecho sobre la conducta tuya. ¿Y cuál puede ser ese derecho sobre la conducta tuya? Que me pagues los 100.000 que te presté. ¿Sí? Ah, no te acuerdas. ¿Sí? Pero entonces, ¿tengo un derecho sobre algo determinado? Sí. ¿Sobre un ente determinado? Sí. ¿Sobre qué? Sobre, más que los 100.000, sobre la conducta tuya de que me pagues. ¿Sí? Entonces, cuando no recae el derecho singular o a título singular que se ejerce sobre una cosa, sino sobre la conducta de una persona, y esa persona sobre la cual recae el derecho, o la conducta de la persona sobre la cual recae el derecho, esa persona, ¿cómo se llama? Sí, ¿El acreedor? no, se llama el deudor. ¿Sí? Estamos ante los derechos personales. ¿Sí? ¿Soy claro o vuelvo a explicar? Fíjense, no confundan. Si no soy claro, vuelvo a explicar. Y si no, ahí está el video. ¿Sí? Entonces, no confundan derecho personal, que es el que se tiene sobre es un derecho de contenido patrimonial, porque vimos que todos los que estamos hablando aquí tienen contenido patrimonial, sobre una especie determinada, ¿cierto? Que es en este caso un crédito que yo tengo con Carolina, ¿cierto? Un crédito que yo tengo con Carolina que consiste en 100.000 pesos, y el derecho personal que yo tengo sobre la conducta de ella, recae sobre la conducta de ella, no recae sobre ella, recae sobre la conducta de Carolina, y es a esperar a que ella venga que me pague. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo eso que se llama un derecho personal a los que miramos por aquí, que son una especie de derechos no patrimoniales. ¿Se acuerdan? Que miramos como derechos personalísimos sobre la personalidad. ¿Se acuerdan? Bueno, los derechos personalísimos sobre la personalidad es, por ejemplo, el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida y la integridad personal, los derechos humanos, ¿sí? El derecho al voto. Esos son derechos de la personalidad que se tienen por el hecho de ser persona, ¿cierto? Y ya saben en personas qué significa ser persona, ¿cierto? Mientras que los derechos personales son diferentes a los derechos de la personalidad, ¿sí? O ¿cómo le llamamos a los derechos de la personalidad, que son extrapatrimoniales? También se llaman derechos personalísimos, ¿sí? Y ahí están todos los derechos humanos. No tienen contenido económico y se cumplen por el mero hecho de ser una persona, ¿cierto? Estos son otro tipo de derechos porque sí tienen contenido, se llaman parecidos, lo único que tienen parecido. Tienen un contenido patrimonial, ¿cierto? Y recaen sobre la conducta de un tercero que se llama deudor. ¿Ven la diferencia? No se parecen en nada, solo en el nombre. ¿Sí? Unos son personalísimos y otros personales. ¿Listo? ¿Estoy claro? Los de atrás yo sé que están perdidos y yo sé que de pronto es porque voy rápido. No importa, me pueden preguntar. Hasta aquí, ¿qué duda tienen? El real entonces recae sobre la cosa. El real recae sobre una cosa. El personal sobre la conducta de una persona que se llama deudor. Y si esa persona sobre la cual recae el deber de conducta se llama deudor, eso quiere decir que yo, ¿cómo me llamo? Acreedor de él. ¿Sí? ¿Los personales recaen sobre qué, profe? Sobre la conducta de un tercero, o se puede decir genéricamente, recaen sobre créditos, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sí. Entonces vamos a dibujarlo para que sea aún más lúdica la explicación. Bueno, entonces vamos a dibujar el derecho real. Bueno, el derecho real es el que tiene una persona y recae sobre una cosa. Ese es el derecho real. ¿Listo? ¿Cierto? Ahora dibujemos el derecho personal. El derecho personal es el que tiene una persona a recibir la conducta de otra. ¿Sí? Entonces aquí hay una relación entre una persona y una cosa, y aquí entre una persona y otra. Y él tiene el derecho de percibir una conducta
de este señor que se llama deudor, mientras que este es acreedor. El que tiene respecto de él un crédito y el que tiene respecto de él La obligación. un débito. La obligación es la relación completa, ¿sí? Bueno, entonces nosotros ahora vayámonos a otra rama, bueno, a esta, para confundirnos más, ¿sí? Dime. Tengo una duda. O sea, nos dijo que los intangibles eran algo similar a los personales, ¿no? No. A un ejemplo de eso. No, porque muy se bien, puede muy tomar- oportuno tu intervención en este momento. Los derechos reales recaen sobre una cosa, ¿cierto? Y esa cosa es una cosa corporal, ¿cierto? Miren, piensen en un edificio, un libro, una casa, ¿cierto? Alguien dirá, ¿y la energía eléctrica? ¿Se pueden tener derechos reales sobre la energía eléctrica? Sí, claro, porque es corporal, o si no pongan los dedos en el enchufe. A ver si no se puede. La perciben los sentidos. ¿Sí? Si no la pueden percibir, ¿sí? Listo. Mientras que los derechos personales recaen sobre una entidad también que es tangible, ¿sí? Como es un dar, un hacer o un no hacer de alguien que se puede percibir en el mundo de los sentidos. Si Carolina tiene un débito conmigo, quiere decir yo tengo un crédito con ella que consiste en los 100.000 pesos que pusimos como ejemplo, yo puedo percibir en el mundo de los sentidos, quiere decir en el mundo tangible, si ella cumple o no cumple la prestación, o la cumple a medias, ¿sí? Quiere decir, es una cosa tangible, ¿cierto? Eso que yo tengo ese crédito, porque aunque no sea una cosa corporal, la puedo percibir por el mundo de los sentidos, y es tan tangible que la puedo ceder, puedo vender mi crédito con ella, se lo puedo pasar aquí. Alejandro, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una sesión de créditos en los que yo soy el cedente y él es el cesionario, como si vendiéramos una casa, pero no estamos vendiendo una casa, estamos vendiendo el crédito que yo tengo con Carolina. Si no existiera, pues entonces no sería tangible y no podríamos cederlo, ¿sí? ¿Es claro? Entonces las cosas tangibles pueden ser cosas corporales o pueden ser cosas incorporales, que serían los derechos, ¿sí? Yo puedo ser un derecho, que un derecho no lo puedo tocar, pero lo puedo percibir, ¿cierto? Si alguien se obliga a pintarme esa pared y hacerme una gráfica, yo puedo percibir si cumplió o no cumplió, ¿sí? Aunque no consiste en una cosa corporal, es una cosa que se ejerce a título singular porque recae sobre algo concreto que es ese crédito en particular, y adicionalmente se puede percibir por el mundo de los sentidos, o sea, es tangible, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son cosas intangibles? Son cosas que existen, pero no se pueden percibir en el mundo de los sentidos. Un ejemplo de algo que no se pueda percibir en el mundo de los sentidos. Profe, los pensamientos, ¿había derecho a Los jugar? pensamientos, muy bien. La internet sí se puede percibir porque eso va mediante unas ondas, microondas o algún otro sistema de fibra óptica, ¿sí? La fibra óptica va por debajo de los mares, ¿sí? Entonces las redes sí se pueden percibir porque pueden ser redes satelitales o redes de fibra óptica, ¿sí? ¿Qué cosa? Y se ven. Y se ven, claro, son cosas que se pueden percibir, son corporales. Entonces, mientras que las ideas son cosas incorporales, ¿sí? ¿Y qué tenemos en las cosas intangibles? ¿Cómo se llama esas ideas que son susceptibles de constituir sobre ellas derechos subjetivos? Se llama propiedad intelectual. La propiedad intelectual. ¿Por qué la propiedad intelectual es un intangible? Porque es que nadie puede percibir en el mundo de las ideas, nadie puede percibir por los sentidos las ideas, ¿sí? A ver, el libro de García Márquez, 100 años de soledad, ustedes lo pueden percibir, ustedes me dirán, sí, claro, y puedo tocar las páginas, ¿sí? Y lo puedo cargar en la maleta, pero es que el libro no es la cosa susceptible de protección por la propiedad industrial, ese sería un derecho real sobre ese libro. Yo estoy hablando del derecho de creación que tiene García Márquez sobre esa novela, ¿sí?
aunque esté plasmado y materializado en unas letras que están sobre un papel, pero realmente eso es tinta sobre una corteza del árbol, ¿sí? Realmente lo que se protege como la obra no es el libro, sino es la idea plasmada allí. ¿Es claro? O sea que digamos en los medicamentos sería en igual sentido, Igual. sino que se materializa. Son fórmulas químicas, ¿sí? Las fórmulas químicas también son invenciones. Entonces, de manera que en la propiedad intelectual tenemos todas las creaciones del intelecto humano. Es lo que llamamos, doctor, las patentes. También. Ya las vamos a clasificar, ¿vale? Entonces, esas ideas o esas creaciones del intelecto humano las podemos proteger a través de los derechos de autor o de la propiedad industrial. ¿Qué protegen los derechos de autor? Entonces, si ustedes no supieran el examen, háganla fácil. Las producciones del ingenio y de la inteligencia humana. Pues sí, porque todos son propiedad intelectual, pues, ¿no? Y estas también, ¿cierto? Pero, ¿qué tienen de particular los regímenes de los derechos de autor? Que protegen las creaciones del intelecto humano, pero siempre y cuando estén referidas a asuntos literarios, a creaciones literarias, artísticas o científicas. Y cuando me refiero a científicas no me estoy refiriendo a lo que tú dijiste que fue la fórmula química del medicamento, no. La fórmula científica en este caso sería una obra de medicina, un libro de medicina, un libro de derecho. Este es una obra científica, ¿sí? Que es un libro de obligaciones, lo mismo que el libro de bienes de Arteaga. Es una obra, no es una obra literaria, aun cuando esté escrita en lenguaje literario, ¿sí? Porque es un estudio de la ciencia del derecho, ¿sí? Mientras que la obra literaria está escrita para graficar una historia, ¿sí? En estilo de novela, de ensayo, de cuento, ¿cierto? Narrativo, descriptivo, no. ¿Cuál es el otro? La que se representa. Por ejemplo, en modo teatral, ¿cierto? Las obras de William Shakespeare se escribían en un lenguaje que era el lenguaje teatral, ¿sí? Para representar. Las obras de Chespirito, ¿sí? Los libretos de Chespirito son obras literarias que se escribían en un lenguaje para ser representado. Ya la representación sería una obra artística, ¿sí? Es una obra de teatro o una película o una telenovela, ¿sí? ¿Qué otra obra artística puede haber aparte de una representación? Una canción, por ejemplo, las canciones, las obras musicales, las pinturas se protegen por el derecho de autor. Yo no podría decir, mire, resulta que en mi creatividad me fluyó la musa de la inspiración y pinté la Mona Lisa. No, lo que hice fue copiar, ¿sí? Fusilarlo. Eso ya se lo habían inventado, ¿sí? Entonces las obras, dentro de las obras artísticas están las pinturas, las esculturas, ¿sí? Las de Botero. Y dentro de las obras científicas, todas las producciones que están dentro de una ciencia o área del conocimiento, ¿sí? También aquí dentro de las obras literarias, aunque ustedes no lo crean, están los programas de software. No, software. Ustedes creerían que no, ¿cierto? Porque no está, sí está en lenguaje literario, sino que la diferencia es que está escrito en código binario. ¿Recuerdan cuál es? En este código. ¿Sí? Está escrito en código binario. Pero ese código binario necesita de dos cosas, que son una traducción a través de unos sistemas informáticos para que se pueda leer en lenguaje literario y de una infraestructura que es una pantalla, ¿sí? Para que se pueda mirar, a diferencia de las otras obras literarias. Pero esas combinaciones de software también son protegidas por los derechos de autor. Y aquí, ¿qué tenemos? También todas las obras del intelecto humano, pero ¿qué tienen en común las obras literarias, artísticas y científicas? No, lo que tienen es que están producidas con un propósito particular, que es
contribuir al enriquecimiento cultural, ¿cierto? El que produce una obra literaria, artística o científica busca contribuir al enriquecimiento cultural de la sociedad, ¿cierto? Y pues obviamente por eso merece una contraprestación también, porque es un ingenio propio de él, del autor. En la propiedad, señor. ¿Hay algún tiempo específico para que esas obras literarias, artísticas o científicas pasen a ser dominio público? Sí. En el régimen colombiano, que es la ley 23 del 82, está establecido que es la vida del autor más 80 años en las obras literarias. ¿Sí? Hay un régimen especial para, por ejemplo, las filmografías, ¿sí? Pero para las obras literarias es ese. ¿Sí? Una noticia a propósito de la pregunta. En Alemania hubo una polémica el mes pasado, porque allá también normalmente esos tiempos de protección no son arbitrarios. Cada país puede fijar el que quiere, pero normalmente son fijados con base en convenios internacionales que se han celebrado sobre los derechos de autor. El convenio de París es el más antiguo, de 1883, y por eso varias legislaciones siguieron. Otro es el protocolo de Madrid, que es un poco más reciente. Entonces, varias legislaciones siguieron el mismo patrón, ¿sí? Entonces en Alemania también se fijó el mismo tiempo, que fue la vida del autor más 80 años para proteger la obra. ¿Qué pasa después de ese tiempo? Que la obra entra al dominio público. Quiere decir que ya nadie puede percibir un derecho de explotación monopólico por la obra, sino que ya es de todos. Por ejemplo, las obras de Beethoven. Las obras de Beethoven se protegen por los derechos de autor, ¿cierto? Pero ya entraron al dominio público. Quiere decir que yo en la radiodifusión puedo difundirlas sin pagar ningún precio por usar esa obra. Mientras que una obra de Juanes todavía está protegida por los derechos de autor, ¿sí? Estamos hablando de los derechos económicos, porque hay los derechos morales que sí nunca terminan. Quiere decir a que se le reconozca la paternidad de la obra. Beethoven nunca dejará de reconocérsele la paternidad sobre sus composiciones, pero el derecho de explotación económica ya no existe. ¿Cuál es la polémica que les decía en Alemania? Que allá también el régimen es igual. Y ¿se acuerdan de la obra de Adolfo Hitler? Mi lucha. Entonces, Mi lucha el mes pasado entró al dominio público, porque Hitler murió en 1945, cuando se suicidó en el búnker. De manera que ya entró, el año pasado fue que entró, el año pasado entró al dominio público, en el 2015 se cumplieron los 80 años. Entonces, por supuesto que allá en esos países, aquí existe ese tipo penal que es tipo penal. Hay uno que es genocidio y otro es hacer defensa del genocidio, ¿sí? Apología del genocidio. Entonces, por eso esas obras, y sobre todo en Europa, que aquí no vivimos eso, están prohibidas. Entonces había esa preocupación de que no fuera a ser que ahora hubiera un incentivo para publicarla, ya que los herederos en este caso, Hitler no tuvo hijos. Entonces, ¿quién heredaría sus derechos patrimoniales? El Estado alemán. Entonces al Estado alemán le gustaba ser el propietario de los derechos económicos, porque con eso podía tomar la decisión de no publicarlo, ¿sí? Porque los derechos económicos incluyen que el autor pueda decidir cuándo lo publica y si lo publica o no lo publica. Quiere decir que ya entró al dominio público, cualquiera lo puede publicar sin permiso del autor. Bueno, y la propiedad industrial son todos los derechos también, o todas las creaciones del ingenio de la inteligencia, pero están producidos no al aporte cultural, sino a la explotación comercial o industrial, ¿sí? Es muy distinto, ¿no?, el objetivo. Una cosa es que Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad para mostrarle al mundo cuál era la personalidad del autor con respecto a una obra que creó ficción con base en acontecimientos que ocurrieron en su natal Aracataca. Y de eso se crearon pues películas y muchas discusiones culturales. Y otra es que yo me invente una marca o un logotipo o un invento o una fórmula química para un medicamento que resuelva
una determinada dolencia, que estoy buscando una aplicación en la industria o el comercio con fines de explotación económica. Es muy distinto, ¿verdad? ¿Soy claro? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos cosas. ¿Cuáles tenemos? Signos distintivos. Sí. ¿Cuáles son las marcas? Signos distintivos, que son todas las cosas que sirven para distinguir a un establecimiento de comercio con otro, ¿sí? Por ejemplo, un signo distintivo es una marca. Un ejemplo de marca es la vivienda, ¿sí? Ese es un logotipo, ¿sí? Pero también es un signo distintivo, ¿sí? Entonces, la marca comercial es el nombre que se le pone a un establecimiento de comercio o a un producto. Entonces, la vivienda, Bancolombia, Presto, Subway, ¿sí? Son marcas. También lemas comerciales, ¿sí? Su dinero puede estar en el lugar equivocado. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Sí, lo que llaman eslogan. Todos esos son signos distintivos. Las enseñas, los rótulos, los logotipos. Y tenemos nuevas creaciones. ¿Y cuáles son las nuevas creaciones? Son las que llamamos patentes, ¿sí? Y tenemos dos tipos de patentes. Patentes de invención, que consiste cuando yo creo un artefacto o producto nuevo que no existía en el mercado, o patentes de modelos de utilidad, que es cuando yo tomo una invención que ya estaba registrada, pero desarrollo algún componente que resuelve un uso o una función con la cual no contaba ese invento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los teléfonos celulares, cuando se inventaron, se patentaron, ¿sí? Porque no existía un dispositivo móvil para hablar que no estuviera conectado a una línea fija, ¿sí? Bien sea con cable o inalámbrico, pero no existía. El teléfono celular fue el invento que hizo que yo pudiera tener un dispositivo móvil con el que pudiera comunicarme en cualquier lugar donde me encuentre y no está asociado a una línea fija. Pero alguien descubrió que al teléfono móvil se le podía incluir un procesador que cumplía funciones similares a las de un computador. Por eso es que pueden mandar mensajes de datos también por el teléfono como lo hacen por el computador, ¿sí? Entonces, ese señor, el teléfono no dejó de ser un teléfono, simplemente ahora es un teléfono inteligente, ¿cierto? Entonces, una persona diferente al que se inventó el teléfono se inventó una funcionalidad distinta para el teléfono celular. ¿Estoy claro? Esa es una patente, no de invención, sino de modelo de utilidad, ¿sí? Listo. ¿Cuánto tiempo están protegidas las patentes? Las patentes están protegidas en el caso de las marcas por un término de 10 años. ¿Las de invención o las de modelo de utilidad? Las patentes, ambas, ¿sí? No, perdóname. Las de invención son 20 años. 20 años y las otras 10. Sí, las patentes de invención están protegidas 20 años y las patentes de modelos de utilidad 10 años. Y los signos distintivos, por regla general, 10 años, ¿sí? Pero pueden ser prorrogadas por sus autores, ¿sí? Por los dueños de la patente. Y, por ejemplo, si yo tengo, digamos, McDonald's, eso, todos lo asociamos con alimentos. Sí. Pero si yo Muy bien. pongo una marca McDonald's de zapatos, Puede no tiene llegar a- nada que ver con eso, pero le pongo el mismo logo, todo exactamente igual. No. También, No, el logo sí no, pero sí, porque eso es una apreciación correcta. Cuando yo registro un signo distintivo, hay otra diferencia, pero antes de responder eso. Los derechos de autor, ¿cómo se crean? O digo, ¿cómo se llega a ser titular de un derecho de autor? Por la simple creación o la invención. Aquí es por el registro, ¿sí? Si yo me invento la marca, pero no la registro, la registra otro, él va a ser titular, ¿sí? Entonces, ahora sí. la pregunta es que si, digamos, yo Ya, una marca listo. para Los signos distintivos se registran, eso el Ministerio del Interior tiene una oficina de propiedad industrial, ¿sí? No, la Superintendencia de Industria y Comercio.
la superintendencia que está adscrita al Ministerio de Comercio, ¿sí? Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una delegatura de propiedad industrial. Entonces, allá, cuando yo quiero registrar un signo distintivo, hay unas actividades económicas para las cuales yo protejo el derecho de exclusividad de ese signo distintivo. Entonces, por ejemplo, McDonald's, muy bien, se registró en Colombia para la venta de alimentos, pero alguien podría pedir McDonald's para un buffet de abogados, ¿sí? Porque el señor es McDonald's, ¿qué culpa tiene? ¿Sí? Es el señor Jorge McDonald's y quiere poner una oficina de abogados que se llame McDonald's y Asociados, ¿sí? Es otra cosa muy distinta a la venta de alimentos, ¿verdad? Lo que no podría es utilizar el mismo logotipo de McDonald's porque el logo también es otro signo distintivo protegido. No, porque eso es un diseño gráfico. Los diseños gráficos también son signos distintivos, que son diseños que se hacen, por ejemplo, en una marca. Por ejemplo, la botella de Coca-Cola. La botella de Coca-Cola, eso tiene otra concepción que es, sí, es un diseño gráfico, es un diseño industrial, es un diseño industrial. Sí. Muy bien, entonces no podría haber una leche que se llame leche Paquita y que venga en un envase igualito al de Coca-Cola, porque están aprovechándose de la reputación ajena. Están diciendo, de una vez uno lo asocia con Coca-Cola y Coca-Cola tiene un prestigio, en mi opinión, mal ganado porque es un remedio del mundo que sirve para destapar cañería solamente. Pero tiene mucho prestigio y se vende en todo el mundo, ¿sí? Y si yo cojo, por ejemplo, el logo de McDonald's, la M, pero la pongo verde. Entonces, tiene que ser sustancialmente distinto, ¿sí? Porque si no es sustancialmente distinto, podría estar induciendo a error al consumidor, haciéndolo identificar con una marca que ha ganado prestigio y se estaría aprovechando del prestigio ajeno, ¿sí? O estaría desacreditando también a la marca, porque si mi McDonald's es malo y el otro McDonald's es conocido tiene buena reputación, podría yo aprovecharme de su buena reputación y trasladarle mi mala reputación. Y además es una infracción a las normas de competencia leal. Bueno, disculpe, pero digamos, lo que hablamos de McDonald's, pero si uno quiere colocarle el nombre, ¿lo puede hacer exactamente tal cual lo tiene McDonald's? Sí. Sin el logotipo, o sea, no tendría de pronto que cambiarle alguna letra. No, por lo que acabamos de decir, porque McDonald's y cada marca se registra para determinadas actividades económicas que según los convenios internacionales, aquí se acoge el protocolo de Madrid, existen como 11.000 actividades económicas distintas. Entonces yo de esas 11.000 escojo alguna o algunas con las cuales quiero relacionar mi signo distintivo y las demás quedan libres. ¿Sí? Hay un ejemplo claro de eso y es Bavaria. Bavaria es todos la conocemos por la empresa Bavaria de líquidos y existe una que se escribe igual y es de maquillaje. No, pero no se escribe igual, es Bavaria con doble larga. Ajá. Es esto. Bavaria demandó a Bavaria, ¿sí? Por registrar una marca sustancialmente parecida. Esto normalmente es una infracción a los signos distintivos, ¿sí? Como Toto y Totos, ¿sí? Como, ¿qué otras? Hay varias, ¿cierto? Adidas y Abdidas, ¿sí? Eso es una infracción. Lo que pasa es que en el caso de Bavaria y de Bavaria, los españoles, los que hablan bien español, la diferenciarían porque este sería Bavaria y este sería Bavaria, ¿sí? Pero un momentico y terminó el caso que me dijeron ahí. ¿Qué pasó? No prosperó la demanda en este caso, aunque en muchos casos sí ha prosperado por ser similar, porque se demostró que no inducía error, por dos razones. Porque uno, la gente claramente determinaba la diferencia entre una y otra, ¿sí? Quiere decir, esta no se estaba aprovechando el prestigio de esta. Segunda, porque esta registró para unas actividades económicas para las cuales no había registrado Bavaria. Bavaria registró para otras. Y tercero, porque se demostró que había una coexistencia de las marcas que es prácticamente concomitante. Qué palabra tan pomposa para decir que casi al tiempo, ¿sí? Empezaron a existir. Lo que pasa es que Bavaria se creó en España y llegó a Colombia. Ellos no tienen la culpa, no lo hicieron de mala fe. Y es casi tan antigua como Bavaria, que es de los años 20, esta será de los años 30, 40. Es decir, no hubo una intención de aprovecharse el prestigio que ganó desde los años 40 para acá la cervecería. Pero normalmente, si no hubiera sido porque se demostró eso, sí podría ser una inducción a error del consumidor. ¿Qué horas tenemos? ¿Qué pregunta?
35. Pues yo me preguntaba si al registrar las marcas, las patentes, bueno, y todo el registro industrial, ellos, la superintendencia tiene la facultad de decir no, ya existe o Sí, de negarse. claro, hay un procedimiento que está consagrado en el convenio 486 de la CAN, ¿sí? Que es común para los países de la comunidad andina, que son Colombia, Venezuela ya no, porque ya se salió, Ecuador, Perú y no más, ¿cierto? Y que cada uno, ¿no? Chile. Bolivia. Sí. Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, ¿sí? Los de la comunidad andina. Entonces ahí está un procedimiento y ese procedimiento primero se hace la solicitud, ¿cierto? La solicitud hace que haya un derecho de preferencia, quiere decir que el que radique una solicitud posterior estará sujeto a mi solicitud de marca, ¿sí? Si yo la radiqué primero, se examinará primero la mía. Y tiene la persona que decir en qué actividades económicas la quiere registrar y habrá una búsqueda de todas las marcas, signos distintivos en esas actividades económicas para ver si hay alguno que sea igual o sustancialmente similar. Y si la hay, será denegada la solicitud. Si no es denegada, habrá un periodo para que se presenten objeciones por parte de cualquier persona que se crea afectado por la solicitud de registro de ese signo distintivo. Entonces, si por ejemplo alguien pidió el registro de la marca ¿qué sería? Davivienda, ¿sí? Para vender seguros, el Banco de Vivienda podría presentar una objeción diciendo, mire, el sector asegurador hace parte del sistema financiero, dentro del cual estoy yo, y podría llevar a confusión. Y finalmente, si la Superintendencia de Industria y Comercio no encuentra signos distintivos que sean similares, o nadie presenta objeción o no prospera la objeción, se concede el uso del signo distintivo. ¿Listo? Bueno, esto es simplemente un barrido porque esto pues, es un tema especializado que no van a alcanzar a ver en el pregrado, ¿sí? O de pronto lo ven en comercial, pero en una clase mucho. Y es muy amplio, ¿sí? Y aquí hay mucho dinero, ¿sí? Entonces se lo recomiendo. Pero lo que nosotros vamos a ver en este semestre es solo esto y ya. Ahí se nos va a ir todo el semestre. ¿Listo? Entonces, ya que vimos los derechos reales y derechos personales, ¿cuál es el tema que nos convoca? Solo los derechos reales. Los derechos personales se ven en otra materia que se ve en cuarto semestre que se llama obligaciones. Y a lo mejor la ven conmigo también. ¿Listo? Entonces, derechos reales y derechos, este es un libro de obligaciones. Y está protegida por los derechos de autor o por la propiedad industrial de autor, es una obra científica. Entonces vamos a ver las diferencias. Derechos reales y derechos personales. Primera diferencia, objeto sobre el cual recaen. ¿Sobre qué recaen los derechos reales? Sobre las cosas. ¿Y los derechos personales recaen? Sobre la conducta de una persona que se llama deudor, ¿cierto? Listo, la tienen muy clara. Segundo, ¿contra quién se oponen? ¿A quién se le puede oponer un derecho real? Miren la gráfica del derecho real. Recae sobre una cosa, ¿cierto? El derecho personal recae sobre la conducta de este señor que se llama deudor. Quien tenga la propiedad o el título. Ahora, ¿contra quién? Estamos hablando del titular del derecho, ¿sí? El titular del derecho real, ¿contra quién puede oponer su derecho real? ¿Contra quién? Muy bien. Ay, miren, estamos en el derecho real. No, recae sobre la cosa. ¿Quién tiene la propiedad?
se ejerce sobre la cosa, ¿cierto? Sí. Pero aquí en este señor le puedo poner o exigir que le respete su derecho sobre la cosa. ¿A los demás? Sí, a los demás. Quiere decir a la colectividad, todos los que están por acá. ¿Qué le puede exigir este señor titular del derecho real a todos los que están por acá, a los asociados? Que no se metan en el ámbito de ejercicio del derecho real, ¿cierto? Mientras que este señor, que es el acreedor, él es titular ¿de qué derecho? Derecho de crédito. ¿Cómo se llama? Derecho personal. ¿Él a quién le puedo poner su derecho? Al deudor. ¿Y a los demás sí o no? Porque los demás le van a decir, ¿y yo qué pitos toco ahí? ¿Sí? Si el que le debe es el deudor, no yo. ¿Sí? ¿Listo? Mientras que los derechos reales se oponen contra toda la colectividad, los derechos personales se oponen solamente al deudor, ¿sí? Y si alguien garantizó esa deuda, también a él en caso que el deudor no le pague, ¿sí? Pero a un fiador, entonces al fiador eventualmente también se lo podría oponer porque le puede decir, mire que la deuda se hizo exigible y el deudor no pagó y usted se comprometió subsidiariamente a pagar, entonces también venga a pagar, ¿sí? De resto a los demás, no. Entonces por eso la doctrina habla en el derecho real que existe, que tienen todos los asociados frente al ejercicio del derecho real del titular, un deber general de abstención, ¿cierto? Es decir, no meterse, no interferir en el ejercicio de ese derecho real. Quiere decir, ¿cómo es su nombre? Si Diego tiene una casa o tiene un carro, todos nosotros, incluyendo al Estado y a cada uno de nosotros, y a las personas jurídicas de derecho privado como la universidad también, tenemos el deber general de abstención de no obstaculizar el ejercicio del derecho real de Diego, ¿sí? Todos tenemos un deber general de abstención en el ejercicio del derecho real del titular sobre la cosa, ¿sí? ¿Listo? Entonces fíjense, aquí cuando decimos sobre quién recae, que es lo primero, el objeto sobre el cual recae, aquí recae sobre una cosa. Entonces por eso se dice, es la relación de una persona con la cosa, ¿cierto? Mientras que aquí hay una relación de una persona con otra persona, ¿cierto? Y la relación consiste en que le puede exigir una conducta, ¿cierto? Entonces esa teoría fue criticada, lo que les acabo de decir, por doctrinantes del siglo XVIII franceses, por los doctrinantes clásicos franceses del siglo XVIII, porque decían, lo que usted está diciendo es un exabrupto. ¿Saben qué es un exabrupto? No, una cosa manifiestamente equivocada, ¿sí? Una torpeza. Es que uno utiliza esas palabras y queda como si supiera más y no es así, ¿sí? Entonces hay que usarlas a veces. Entonces, sobre todo las palabras complejas hay que aprender a usar para desenmascarar a los chamulleros, ¿cómo se les dice acá? A los que se creen sabios, los que utilizan palabras. Entonces si uno ya se las sabe, dice tampoco, ¿sí? Entonces, bueno, a los mamertos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, dice, eso que usted acaba de decir es un exabrupto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las relaciones jurídicas siempre son entre personas, ¿sí? El derecho regula conductas entre personas, no regula relaciones entre una persona y una cosa, ¿verdad? Entonces eso que usted acaba de decir es falso, decían ellos. Y uno decía, pero entonces ¿cómo? El derecho personal claramente es una relación entre dos personas, ¿cierto? Y el derecho real, ¿cómo puede llegar a serlo? Y dicen, espere un momentito y lo explico, ¿sí? Pues es que hay una relación jurídica entre el titular del derecho y cada uno de los asociados, ¿sí? Que en virtud de la cual ninguno puede interferir en el ejercicio del derecho. En realidad, el derecho real también es una relación entre personas, ¿sí? ¿Ustedes con cuál están de acuerdo? Profe, pero el derecho real entre personas sería consecuencia de la tenencia de Muy propiedad, bien. ¿no? Entonces, eso es un sofismo, ¿cierto? Porque eso es una consecuencia.
En realidad la relación es entre la persona y la cosa. Una consecuencia es que los demás no puedan interferir porque hay un deber general de abstención. Es como decir que, a ver, ¿por qué los demás no pueden interferir? No es porque haya una relación jurídica entre el titular y ellos, es porque hay normas de orden público que prohíben que nosotros interfiramos en el derecho de terceros, ¿sí? Eso no es porque haya una relación, sino porque hay un mandato del Estado en ese sentido, ¿sí? ¿Lo podemos hacer como directa e indirecta? O sea, Sí, hay una relación. No, yo diría que ni siquiera existe relación, es una consecuencia, mejor, una consecuencia. Cuando yo tengo un derecho real, la consecuencia es que yo ejerza ese derecho real. Y si hay alguien que me perturba el ejercicio de ese derecho real, pues debe aplicarse la ley, ¿sí o no, señor policía? Esa es la consecuencia de que alguien tenga un derecho real, porque si no hubiera ese deber general de abstención, pues no podría gozar tranquila y pacíficamente de ese derecho real. Luego, ¿para qué lo tiene? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del derecho a la intimidad, ejerzo el derecho sobre el bien, sobre el inmueble, ¿cierto? No, el derecho de intimidad es un derecho personalísimo. ¿Qué Entonces, sería sobre? Sí, no lo sí. ejerce sobre una cosa, sino es un derecho constitucional de primera Sin embargo, tengo el derecho sobre el bien, ¿cierto? Sobre el inmueble. Pero, pero no sería el derecho a la intimidad, sería otro derecho. Por ejemplo, la propiedad. a la propiedad. Sí, sobre el inmueble. Porque el derecho a la intimidad no recae sobre una cosa, recae sobre mí mismo, no, ni siquiera sobre mi personalidad jurídica, ¿sí? Pero entonces yo no puedo decir que hay una relación en el ejercicio de mi derecho a la intimidad con otros, en virtud de la cual los demás tienen que abstenerse de violar el ejercicio de ese derecho, sino que violar la intimidad es un delito, ya, ¿sí? Y es una consecuencia de que yo tenga la titularidad sobre ese derecho. No quiere decir que yo tenga una relación con usted, jurídica, ¿sí? ¿Me explico o no? Bueno, entonces, tercera, chévere pensar, ¿sí? Es más chévere analizar que aprender de memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué otra diferencia hay entre los derechos reales y los derechos personales? Está clara objeto sobre el cual se recae, ¿cierto? Está bien contra quién se opone, ¿cierto? La forma que se... Tenemos otra. Mira el cuadro. Aquí no lo tengo. Bueno, voy a decirle el desorden. La función económico-social. ¿Para qué sirven los derechos reales? O que estén consagrados derechos reales. ¿Se les ocurre alguna respuesta? Para el reconocimiento de ese derecho, esa facultad. Todos los derechos están consagrados para el reconocimiento del ejercicio y el respeto por parte de los demás. Pero ¿cómo beneficia a una persona los derechos reales? ¿Qué le permiten? ¿Para qué le sirven en la sociedad y en la economía? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, muy bien. ¿Para qué? Para acrecentar el patrimonio. A través de los derechos de propiedad, por ejemplo, yo puedo adquirir más cosas, la titularidad de más cosas y por lo tanto puedo enriquecerme, ¿cierto? Quiere decir para acumular riquezas, ¿cierto? Pero también para perder. No, porque cuando yo enajeno un derecho real, dejo de ser titular de ese derecho real. Mientras que cuando lo adquiero, soy titular del derecho real. Estamos preguntando para qué sirve ser titular de un derecho real, no para qué sirve dejar de ser titular del derecho real. ¿Claro? Listo. ¿Y para qué sirven los derechos personales? ¿Cuál es la función? Si no existieran los derechos personales, ustedes no podrían haberse venido hasta acá, ustedes no podrían estudiar nada, ustedes no podrían tener el servicio de iluminación en su casa ni de acueducto, no podrían, nadie les prestaría para invertir en nada, nadie les vendería nada, ¿sí? ¿Para qué sirven los derechos personales? Para qué? interrelacionarse. Sí, para permitir la transacción de bienes y servicios en la economía, ¿sí? ¿La transacción de bienes y servicios es algo jurídico o es algo económico? Es económico, es económico. Pero necesita una seguridad jurídica para poder existir, ¿sí o no? ¿Qué pasa si no hay seguridad jurídica?
no habría un incentivo para hacer ninguna transacción en el mercado, ¿cierto? Porque no tengo la certeza de que me vayan a cumplir, ¿sí? Porque faltaría un elemento que se llama, ¿cómo se llama ese elemento que le pone el derecho? Coercitividad de las relaciones. El derecho le da certeza a las relaciones económicas. ¿Por qué? Porque hace que sean coercitivas. Si no me cumplen, lo demando y lo ejecuto. Y hago que forzadamente el Estado haga que usted me cumpla. Entonces, de manera que eso hace que la gente tenga una motivación para celebrar actos y negocios jurídicos en virtud de los cuales se transfieren bienes y servicios en la economía. Bueno, entonces, ¿es claro ahí? Qué abuso, ¿no? La abandono del trabajo hasta ahora. No es que fuera para yo personal, para decirme feliz cumpleaños, por ejemplo. ¿Está de cumpleaños? Sí. Le damos 10 minutos más clarito. Bueno, nos faltan 2. ¿Está claro o no está claro? Profe, conteste. Que las fiestas sorpresas. Sí. Bueno, la cuarta, la duración. La duración. ¿Cuánto tiempo está destinado a durar un derecho real? Hasta que Ni siquiera. Exacto. Hasta cuando la cosa sobre la cual se ejerce el derecho real pasa a titularidad de otra persona distinta. Ni siquiera, fíjate, ni siquiera cuando se extinga la personalidad jurídica del titular. ¿Por qué? Porque entrará la sucesión y entrará otra persona a ejercer la titularidad de ese derecho en representación del causante. O sea que ahí no hay una interrupción de la continuidad del ejercicio de ese derecho. Habrá simplemente una sucesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque una transmisión del patrimonio, pero el que entra, que es el heredero, entra a ejercerlo en representación de su causante en virtud de que se extinguió la personalidad jurídica del causante y no puede haber patrimonio sin titular, ¿cierto? ¿Claro? Quiere decir, mientras no quiera transferirlo a un tercero. Transferir es lo diferente a suceder, porque suceder, cuando se sucede a una persona, opera una transmisión del derecho. Quiere decir, es el mismo ejercicio, pero en representación de otro, mientras que cuando se transfiere es cuando se vende un tercero. Y ya se interrumpe la línea de titularidad y entra otro a ejercer ese derecho, ¿sí? Que es un derecho nuevo. ¿Qué otra razón hay para que termine el ejercicio del derecho? No solamente que él quiera transferirlo, sino también que haya razones de interés público, de interés general, que hagan que para la colectividad sea necesario adquirirlo en una venta forzada, que sería un proceso de expropiación, ¿sí? ¿Qué pasa si aquí hay una carretera y aquí hay una casita y necesitan continuar la carretera? ¿Sí? Hay un interés general que prevalece sobre el interés particular, el interés de la sociedad o de la comunidad sobre el interés del propietario de la casa para que se pueda continuar la obra, que es una obra de desarrollo, ¿cierto? Entonces se le va a hacer una oferta a él para que la venda y si no la quiere vender va a dar un proceso de expropiación con indemnización, ¿sí? Y después de que prospere la expropiación, como ocurrió con la cancha de golf del Club del Country, que se volvió un parque público, pues desaparecerá la titularidad de este derecho y vendrá uno nuevo a ejercerlo, que fue el Estado en este caso, ¿sí? Pero salvo una de esas situaciones, el derecho real está llamado a durar ¿cuánto? Indefinidamente. Puede durar 500 años, ¿no? Si se pasa de herederos a herederos. El derecho real. El derecho real, claro. Mientras yo quiera que esa casa no se venda y no haya razones de interés general que hagan que se venda, pues eso va a ser mío y de mis herederos toda la vida, ¿sí? Mientras que el derecho personal está llamado ¿a qué? Es que se tiene una... Pero aquí está llamado a extinguirse, ¿cierto? Por ejemplo, Carolina me debe los 100.000 pesos del ejemplo. ¿Yo qué deseo?
que permanezca la titularidad de ese derecho personal o más bien que se extinga y me pague. Yo prefiero que me paguen los 100.000 y se extinga ese derecho personal que tengo sobre una conducta de Carolina. ¿De qué me sirve tener ese derecho personal? De nada, solo para decir que me debe, ¿sí? Prefiero los 100.000, ¿sí? Carolina, ¿qué preferirá? ¿Seguir obligada conmigo o deshacerse de esa obligación? Entonces, Es buena paga, ¿no? bueno, esa es la otra opción. Si es tan mala paga y caradura que no le importa ni que yo sea profesor, ni que me encuentre en las escaleras, ni que me vea en todas las clases, ¿será que ahí sí está llamado a permanecer el derecho personal? Tampoco, porque se extinguirá por prescripción, ¿sí? Bueno, de que me ejecuten, O se extinguirá por cumplimiento forzado de la obligación, pero está llamado a extinguirse. O bien que ella me pague, o bien que no me pague y yo la ejecute en un proceso ejecutivo y logre el pago forzado de la obligación, o bien sea que la deuda prescriba. profe, ¿Sí? y cuando, digamos, si yo recibo un título de valor por los 100.000 pesos, pero no cumple los requisitos para ser título de valor, quedaría extinto. Sería un simple título ejecutivo. Y la prescripción de la acción ejecutiva son 5 años. Y después de los 5 años, si me la encuentro por ahí, me dice, hola, profe, ¿cómo estás? Y yo le digo, tú a ti te haría de pena. ¿Sí? Fuera de todo, Cada vez que lo veo me acuerdo que le tiene, ¿se acuerda? Y yo le digo, ¿no le da pena? Y dice, sí, sí me da pena, lo que pasa es que me la aguanto. ¿Sí? Entonces yo le digo, pero es que tú me debes. Y dice, yo no le debo. ¿Cómo así? Si yo te presté, ya prescribí. ¿Sí? Porque ya pasaron más de 5 años. Así que le sirve para desmarcarlo. ¿Sí? Chao. Y la última. Y la última. La última y nos vamos. Como dicen los borrachos. La deuda sí se da. Taxatividad versus enunciatividad. Pero quedó claro la duración. Los derechos reales están llamados a durar indefinidamente, los derechos personales. ¿Así se extingue la deuda a los 5 años? ¿O? Sí, la acción ejecutiva prescribe a los 5 años. La acción de los títulos valores es la acción cambiaria, prescribe a los 3 años, la de regreso al año. ¿Sí? O la ejecuté antes o me pago antes, pero está llamado a extinguirse. Profe, con eso. Bueno, entonces, la taxatividad. ¿Qué es taxatividad? ¿Qué es taxatividad? Taxativo es tal cual. Además de escrito, significa que están determinados todos los elementos del conjunto, sin que falte uno. Los derechos reales son únicamente los que la ley consagra que son derechos reales. No puede haber uno distinto. Enunciatividad. Yo hablo taxativamente cuando yo digo, las hermanas mías son Liliana, Carolina y Diana Saavedra. Es taxativo. No hay otra que esté en ese grupo que sea hermana mía. ¿Listo? Así que Juana y Pepa no están en ese conjunto, ¿sí? Porque las hermanas mías son taxativamente las 3 que mencioné. Mientras que a título enunciativo es cuando yo digo enfermedades son infarto, depresión, diabetes, úlcera, cáncer. Estoy diciendo a título simplemente ejemplificativo porque hay muchísimas más ilimitadas e incluso hay unas que la ciencia médica ni ha descubierto ni le ha puesto nombre, pero que existen, ¿sí? Entonces, aquí son estos y solo estos. Es lo que se llama también, como por si lo encuentran ustedes que leen tanto, números clausus. Quiere decir una lista cerrada, ¿sí? Mientras que esta es números apertus. Quiere decir, simplemente estoy dando elementos a título ejemplificativo de una lista abierta e ilimitada de elementos. Entonces, los derechos reales son taxativos, solamente los que la ley dice que son, y son más o menos 7 derechos reales, que son propiedad, uso, usufructo, servidumbre, prenda, hipoteca, censo y anticresis. Son 8, no más. No podemos hacer un contrato en el que nos inventemos un número, son esos no más. ¿Sí? Mientras que los derechos personales son el que tiene el hijo contra el padre para que le dé alimentos, el que tiene el arrendador del arrendatario para que el arrendatario le pague el canon mensual,
el que tiene el vendedor contra el comprador para que el comprador le pague el precio de la compra, el que tiene el beneficiario del asegurador para que le pague la póliza cuando se ocasione el siniestro, y así todos los que nos queramos inventar. ¿Listo? Bueno, ahora sí se pueden ir. ¿Es claro o no es claro? Tarea, leer del libro hasta la página 26. Y un monitor que va a tomar mi número para que me haga el favor de informarme mañana.